¿Listo? Entonces, bueno, ya saben, estábamos viendo derivadas, ¿listo? Ese era nuestro tema principal. El miércoles pasado, pues no hicimos clase, puesto que es festivo, ¿cierto? Entonces, ahí quedamos en lo que hicimos la semana anterior. ¿Y en qué constaba este tema de derivadas? Derivadas, pues en primer lugar nosotros dimos la definición de derivada. La definición de derivada nos decía esto: la derivada de una función en el punto X la podíamos establecer o la podíamos ver como el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x sobre h. ¿Listo? Esa era la definición oficial de derivadas. Dijimos nosotros que, bueno, habían unas cosas a tener en cuenta, ¿no? En primer lugar, ese límite que está ahí, que define la derivada. Ese límite que define la derivada es una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Significa entonces que ese límite puede ser que exista, como puede ser que no exista. Puede ser que nos dé algo, como puede ser que no nos dé nada. ¿Listo? Entonces, algo para tener en cuenta. Si el límite existe, pues entonces diremos que la función es derivable. Si el límite no existe, entonces pues no será derivable, evidentemente. ¿Listo? Dijimos que la derivada también estaba asociada con la pendiente de la recta tangente y después nosotros hicimos o dimos unas reglas de derivación. Hicimos unas reglitas que llamamos así, reglas de derivación, en las que establecimos que, por ejemplo, lo siguiente: si nosotros vamos a derivar una suma de funciones, pues la derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas, ¿cierto? Establecimos la regla de la suma. De la resta lo mismo. Si vamos a derivar una resta de funciones, pues la derivada de una resta de funciones es la resta de las derivadas. Si establecemos un producto, o si vamos a derivar un producto de funciones f por g, pues aquí ya no es tan sencillo, ya no es tan fácil, ya no es tan evidente, puesto que la derivada de un producto es entonces f' por g más f por g', ¿cierto? Se establecería así. Esa fue una tercera regla que hicimos. Otra regla, me olvidé de colocarla al principio, pero pues siempre es usual, es como que la derivada de una constante por una función, ¿cierto? Una constante multiplicativa por una función, la derivada de esa constante por la función, sale la constante de la derivada y nos queda la constante por la derivada de la función, ¿vale? Esa es otra propiedad, siempre se coloca como de primera, me olvidé de colocarla de primera, pero bueno. Otra propiedad adicional que tenemos es la del cociente. Dice así, entonces, si tenemos un cociente f sobre g y queremos derivar ese cociente, esa derivada de ese cociente será f' por g menos g' por f sobre g al cuadrado. ¿Listo? G cuadrado. Y esa es la reglita del cociente. ¿Listo? Y también vimos una regla que todavía no utilizamos, todavía no hemos visto, hoy vamos a trabajar con ella, que se llama regla de la cadena. Esa regla de la cadena se utiliza cuando nosotros estamos viendo funciones o composición de funciones, más vale. Si nosotros tenemos f evaluado en otra función g y queremos derivar esa expresión, entonces yo les comentaba la clase pasada que la función f, a la que está más afuera, pues le decimos función externa, y a la función g que está ahí, que está más adentro, le llamamos función interna. De tal manera que la derivada de esa composición de ese f compuesto g o de ese f evaluado en g de x, pues es la derivada de la función externa evaluada en la función interna multiplicada por la derivada de la función interna. Repito, esto todavía no hemos hecho ningún ejemplo con esto. Esto no lo hemos utilizado aún. ¿Listo? Esto todavía no lo hemos utilizado, pero ahí íbamos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, muchachos, hasta ahí? ¿Dudas? ¿Está claro hasta ahí? Vamos a ver por acá, un segundito. Miremos en nuestro Classroom. Miremos en nuestro Classroom. Un segundito, muchachos, por favor. Y voy a abrir nuestro Classroom. Grupo 3.
Aquí está. ¿Listo? Vamos a ver, un segundito, un segundito. Ok, aquí está. La clase pasada también les indiqué, les comenté que íbamos a utilizar una tablita derivada, ¿cierto? La clase pasada, pues, colocamos aquí en el Classroom esta tablita que no es mía, la bajamos de internet, incluso la buscamos, pues, y se descargó de internet muy fácilmente, se descarga de internet, una tablita de derivadas. La utilizamos esta simplemente porque estaba como bastante completa, ¿cierto? No significa que tiene que ser al pie de la letra esta, pueden utilizar cualquiera que se encuentren ustedes, no cargado bien, pero es lo que estábamos diciendo es que, bueno, o que estábamos diciendo es que no hay ningún problema en utilizar, pues, una tablita de derivadas, ¿listo? Podemos utilizar esta tablita de derivadas o la que quieran, pero bueno, no hay ninguna vergüenza en utilizar una tablita de derivadas como la que tenemos en este momento. De hecho, la voy a abrir, a ver si abre, y si no la volvemos a descargar, a ver. Ya, ¿listo? Ahí está. Entonces, tenemos esa tablita de derivadas a nuestra disposición. Y lo que vamos a hacer hoy es, bueno, aplicarle esas reglas de derivación, vamos a aplicarla junto con estas derivadas básicas que tenemos en nuestra tablita de derivadas. Ya habíamos hecho algunos ejemplos de utilizar las reglas de derivación, pues, de utilizarlas para generar, pues, eh, las derivadas de otras funciones, ¿vale? Entonces simplemente vamos a hacer ejemplos y vamos a hacer pues ejemplos de la regla de la cadena. ¿Listo? Entonces quedaría así. Vamos a empezar con algo muy sencillo, algo que tal vez, ejemplo, f de x igual, por ejemplo, a, no sé, por ejemplo, x cuadrado seno de x, ¿listo? Más x logaritmo natural de x, por ejemplo, algo así, ¿vale? ¿Qué pasa si nos preguntan la derivada o si tenemos que calcular la derivada de esa función f de x? ¿Listo? ¿Cuál sería la derivada de esa función f de x? Entonces vamos a calcularla, ¿de acuerdo? Entonces quedaría así. Si f de x, la voy a volver a copiar acá, es x cuadrado seno de x más x logaritmo natural de x, ¿vale? La derivada de esa función f' de x pues será entonces la derivada de estas dos expresiones, de x cuadrado seno de x, ¿cierto? Más x logaritmo de x, y será entonces la derivada de esas dos expresiones. Y bueno, ahí tenemos que comenzar a utilizar nosotros estas técnicas de derivación, o mejor dicho, esta tabla de derivadas, para ver cómo podemos ir resolviendo cada una de estas derivadas. Aquí lo primero que hay que darnos cuenta es en qué consiste eso que estamos derivando. Lo primero que hay que darnos cuenta es que, bueno, estamos derivando en primer lugar una suma de funciones. Estamos derivando la suma entre la función x cuadrado seno de x y la función x logaritmo de x. ¿Listo? Entonces estamos derivando una suma de funciones. Entonces nosotros ya sabemos por las reglas de derivación que la derivada de una suma es la suma de las derivadas, o sea que esto es x cuadrado seno de x y la derivada de esto más la derivada de x logaritmo de x derivada de esto, ¿vale? Eso es propiedad número 1 que copiamos acá. La derivada de una suma es la suma de las derivadas, ¿listo? Significa entonces que ahora tenemos que derivar cada una de esas funciones, x cuadrado seno de x y x logaritmo de x. Para eso, entonces, tenemos que caer en cuenta de en qué consiste cada una de esas funciones, qué tiene, cómo se compone. Y yo observo que cada una de esas funciones se compone básicamente de un producto. En este primer caso, por ejemplo, x cuadrado seno de x, por supuesto que es el producto entre la función x al cuadrado con la función seno de x. ¿Listo? O sea que si yo quiero derivar esa función, pues lo que tengo que hacer es derivarla como un producto. Acá también, acá es la función x con la función logaritmo de x. Significa entonces que si yo quiero derivar esa función, pues entonces tengo que derivarla como un producto, ¿vale? Y entonces así se haría este ejercicio. Entonces voy a derivarla como un producto. Entonces recordemos la regla del producto.
f por g derivado sería f' por g más f por g', ¿listo? Si no nos acordamos, pues miramos la tablita de derivadas que ahí también está incluso. Aquí está en la segunda línea. La regla del producto de u por b, la derivada de u por b es u' por b más u por b'. Entonces quedaría ahí. ¿Listo? Entonces quedaría así. La derivada de x cuadrado por seno de x es la derivada de x al cuadrado por seno de x sin derivar más x al cuadrado sin derivar, la primera sin derivar, por la derivada de la segunda, que es la derivada del seno de x. ¿De acuerdo? Más la derivada de x logaritmo de x, que la derivo otra vez como un producto, ¿cierto? Entonces, por la regla del producto es la derivada de x por el logaritmo de x sin derivar, más x sin derivar por la derivada del logaritmo de x, ¿vale? Y quedaría entonces así. Hasta ahí, claro, muchachos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si tienen dudas, pregunten, muchachos, no hay problema. Entonces quedaría de esta forma. Significa entonces que debo derivar estas expresiones de acá. Entonces las calculo. Derivada de x al cuadrado. Nosotros ya sabemos cuánto es la derivada de x al cuadrado. Bajamos la potencia, colocamos x y le restamos una potencia, ¿no? La regla de la potencia. Entonces, derivada de x al cuadrado es 2x, de hecho. ¿Listo? Entonces, derivada de x al cuadrado es 2x por seno de x sin derivar, seno de x sin derivar, más x al cuadrado sin derivar por la derivada de seno de x. Pero entonces, si no la sabemos, nosotros vamos y miramos la tablita, y si la sabemos, pues ya sabemos que la derivada de seno es coseno, ¿cierto? Por aquí está, la derivada de seno es coseno, entonces utilizamos ese hecho. La derivada de seno es coseno de x, ¿listo? Quedaría entonces así. La segunda parte, más derivada de x, la derivada de x es 1, la derivada de x es 1, por el logaritmo de x sin derivar, más x por la derivada de del logaritmo de x. Si no sabemos la derivada del logaritmo de x, miramos en la tablita. Aquí nos indica que la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Entonces, la utilizamos. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. La utilizamos y nos quedó ahí. ¿Listo? Significa que en esa línea azul ya está la derivada que buscamos. Ahí ya se encuentra la derivada. ¿Qué es lo único que queda? Simplemente, pues, hacer una simplificación o las simplificaciones que podamos. Es lo único que queda. Pero esa línea azul ya es la derivada, ¿listo? Esa línea azul ya está calculada la derivada. Aquí entonces 2x por seno de x, pues me queda 2x seno de x. Simplemente, pues, reescribiendo esto mejor, simplificando mejor. X cuadrado por coseno de x es x cuadrado coseno de x. 1 por logaritmo es logaritmo de x. Y aquí yo puedo cancelar x con x y me queda simplemente el 1. Entonces, ahí ya está simplificada. Significa entonces que el resultado total de esa derivada me dio 2x seno de x más x cuadrado coseno de x más logaritmo de x más 1. ¿Listo? Hemos utilizado las reglas de derivación entonces para calcular la derivada de esa función. ¿Listo? Muchachos, preguntas, dudas hasta ahí, ¿está claro? Profe, todo claro. Bueno, entonces, como les digo, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer ejemplos de cómo utilizar bien esas reglas de derivación, ¿vale? No quiero que cometan errores al derivar. No se puede cometer errores al derivar, de hecho. Vamos a ver otro ejemplo por acá. Ejemplo. Vamos a hacer una con la regla del cociente. Hasta ahora creo que no hemos hecho ninguna con la regla del cociente. Vamos a hacer una con la reglita del cociente. Entonces, sea por ejemplo f de x igual a, pongamos aquí x al cuadrado a la x sobre coseno de x, ¿vale? Quedaría entonces así. Esa función f de x entonces consiste primero en una fracción, ¿cierto? En el numerador tenemos x cuadrado a la x y en el denominador tenemos coseno de x. Significa que si la vamos a derivar, nosotros tenemos que derivarla como un cociente.
Ahora bien, una cosa importante a tener en cuenta, el numerador, ese x cuadrado e a la x, ¿cierto? El numerador como tal es un producto de dos funciones. Es la función x cuadrada multiplicada con la función exponencial e a la x. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, que si en algún momento tenemos que derivar el numerador, pues bueno, ese numerador, perdón, tiene que derivarse como un producto de dos funciones, de la función x cuadrado y la función e a la x. ¿Listo? Vamos ahora sí a calcular la derivada de esa función. Entonces, f' de x, ¿a qué será igual? Nosotros, incluso lo voy a colocar por acá, ya sabemos que tenemos un cociente y derivamos el cociente. Esto sería u' por b menos u por b' sobre b al cuadrado. ¿Listo? Así sería la regla del cociente, ¿cierto? U sobre b, la derivada de eso es u' por b menos u por b' sobre b al cuadrado. Vamos a hacer entonces esa misma regla de derivación aquí. Sería la derivada del numerador. La derivada del numerador es la derivada de x cuadrado e a la x. ¿Listo? Derivada del numerador por el denominador sin derivar, coseno de x. Menos el numerador sin derivar, que es x cuadrado e a la x, por la derivada del denominador, que es la derivada de coseno de x. ¿Listo? Esa es la parte superior o el numerador de la regla del cociente. Ahí no hemos calculado la derivada todavía, está indicada todavía, pero hemos hecho pues grandes avances en ese aspecto. Ahora, ¿qué será? Sobre el cociente, ¿cierto? Sobre el cociente al cuadrado, es decir, sobre coseno de x al cuadrado. ¿Listo? Ahí estaría aplicada la regla del cociente. Ahora bien, vamos a resolver esta derivada ahora sí. Entonces, f' de x, ¿a qué va a ser igual? Sería entonces la derivada de x al cuadrado e a la x. Pero, ya dijimos, eso es un producto. Es el producto de la función x al cuadrado con la función exponencial. Por tanto, para resolver esta partecita de aquí, yo tengo que derivarla como un producto, ¿vale? Tengo que derivarla como un producto. Aplicar la regla del producto. ¿Cuál es la regla del producto? La derivada de la primera, ¿cierto? Por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, por la derivada de la segunda. ¿Listo? Y todo esto multiplicado, ¿vale? Todo esto multiplicado por coseno de x. ¿Listo? Ahí entonces hicimos esa derivada de ese producto. ¿Listo? Menos x cuadrado e a la x que multiplica por la derivada de coseno de x. Si no sabemos cuál es la derivada de coseno, miramos en nuestra tablita de derivadas. Aquí está, miren. La derivada de coseno es menos seno. ¿Listo? La derivada de coseno de x es menos seno de x. ¿De acuerdo? Quedó entonces así. Y todo esto sobre coseno de x al cuadrado, que lo puedo escribir como coseno cuadrado de x. Quedó entonces de esta forma. Todavía no calculamos la derivada, todavía falta un pasito para calcular la derivada, puesto que acá está x al cuadrado, derivada de x al cuadrado, y por acá está la derivada de la exponencial e a la x. Entonces, calculo, ahora sí, oficialmente la derivada. Abro corchete, derivada de x al cuadrado, que es esta aquí, ¿cierto? Derivada de x al cuadrado, yo aplico la regla de la potencia, la derivada de x al cuadrado bajo el 2, me quedaría 2x, la derivada de x al cuadrado, por el e a la x sin derivar, más derivada de x al cuadrado, x al cuadrado sin derivar, por la derivada de e a la x. Si no conocemos cuál es la derivada de e a la x, la miramos en la tablita, pero la derivada de e a la x es la misma e a la x, ¿vale? Es la misma e a la x. Entonces, la utilizamos simplemente. La derivada de e a la x es ella misma. Entonces, e a la x derivada es ella misma. ¿Listo? Y todo esto por coseno de x sin derivar. Y aquí sería menos por menos más, bueno, aquí simplemente
Aquí, miren, aquí hay menos, por menos acá me da más, por eso puse el más ahí, x cuadrado, e a la x, seno de x. Y todo esto sobre coseno cuadrado. Y todo esto sobre coseno cuadrado. ¿Listo? Ahí ya estaría la derivada de esa función. Ahí ya estaría la derivada de esa función. Esa sería que si podemos hacer algo, que si podemos simplificar, bueno, muchas veces podemos simplificar. En esta oportunidad, pues realmente no veo como cuál, no veo como que se podría simplificar ahí. Entonces, podría quedar ahí. ¿Listo? Ahí ya está calculada la derivada de esa función. Y entonces aplicamos ya en este ejemplo la regla del cociente para calcular una derivada. Por supuesto que entre las reglas de derivación, pues la del cociente es una de las más difíciles, ¿no? La del cociente hay que tener mucho cuidado porque nos podemos equivocar fácilmente. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas hasta ahí, muchachos? ¿Inquietudes? Bueno, entonces vamos a establecer ahora otra derivada. ¿Listo? Hagamos una con la regla de la cadena. Entonces, una muy sencilla con la regla de la cadena. Por ejemplo, algo así. G de X, pongámosle, no siempre tenemos que utilizar la misma F. G de X igual a seno de X al cuadrado. ¿Listo? Esa reglita o esa función de ahí. Seno de X al cuadrado. Entonces, lo primero que hay que caer en cuenta es que esa función cae dentro de la forma que tiene la composición de funciones. O mejor dicho, cae dentro de la forma que tienen que tener las funciones eh, para aplicarle la regla de la cadena, ¿vale? Entonces, como dijimos siempre, la regla de la cadena es una composición de funciones. Voy a cambiar la letra aquí, de hecho, para utilizar otra letra, miren, aquí voy a utilizar la letra H, por ejemplo. Entonces, esa función h, yo la puedo establecer, la puedo mirar como la composición de dos funciones, es decir, la puedo mirar como una función externa evaluada en una función interna. ¿Quién sería mi función externa? Mi función externa sería la función seno de x, ¿cierto? Y la función interna, que es g de x, de hecho, es x al cuadrado, ¿vale? Es x al cuadrado. Entonces, si yo la miro de esa forma, pues entonces, por supuesto que puedo establecer que mi función h, ¿vale? Mi función h de x, pues es la composición, efectivamente, entre f de x y g de x, ¿listo? Se puede establecer, digamos que de manera oficial, que entonces h es la composición. Y nosotros sabemos cuál es la reglita de la derivada para una composición de funciones, o mejor dicho, la regla de la cadena, ¿cierto? H' de X va a ser la función externa o la derivada de la función externa evaluada en la función interna por la derivada de la función interna. Esa es la regla de la cadena. Esa no cambia, esa regla de la cadena ya está demostrada, ya la escribimos así de hecho, entonces la tenemos que utilizar simplemente. Así pues, esto sería entonces lo siguiente, ¿no? En este sentido, entonces, la derivada, si h de x es igual, vamos a hacerla por acá abajo otra vez, si h de x es igual a seno de x al cuadrado, ya establecimos quién era nuestra función externa, quién era nuestra función interna, entonces, la derivada de h de x va a ser entonces, la derivada, pongámoslo así, voy a colocarlo así, miren, la derivada de seno de x elevado en la función interna, es decir, la derivada de la función externa evaluada en la función interna multiplicado por la derivada de la función interna. Quedaría entonces así. Repito, h' de x o la derivada de la función h será entonces, por definición o por propiedad, será la derivada de la función externa, que ahí está, la derivada de la función seno.
No la hemos puesto todavía, no la hemos calculado, pero sería eso, ¿cierto? La derivada de la función seno evaluado en la función interna. Aquí está, evaluada en la función x al cuadrado, la función interna, multiplicada por la derivada de la función interna, que es la función x al cuadrado. Entonces, de esta manera ya me quedaría planteada esta derivada, pues, en términos de la regla de la cadena. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues calcular cuánto van esas derivadas. Lo primero es que la derivada de seno, si no la sabemos, miramos en la tablita, pero la derivada de seno es coseno. Entonces, la derivada de seno, aquí está, es coseno de x. Entonces, sería derivada de seno, que es coseno, evaluada en la función interna, que es la función x al cuadrado, que multiplica por la derivada de la función interna, ¿cierto? La derivada de la función interna, que es la derivada de x al cuadrado, aplicamos la regla del producto, esta derivada es 2x. Significa entonces que ahí ya está calculada mi derivada. Mi derivada es coseno de x al cuadrado multiplicado por 2x. ¿Listo? Esa es la utilización de la regla de la cadena. Fue el primer ejercicio que hacemos utilizando regla de la cadena. Y aquí pues basta simplemente con volver a reescribir, a simplificar esto un poquito. Me quedaría como 2x por coseno de x al cuadrado. No hay problema con eso. Pero entonces el paso que quiero que tengan en cuenta es que la derivada de esa composición de funciones, pues entonces sería así, ¿no? La derivada de la función externa evaluada en la función interna por la derivada de la función interna, ¿listo? Yo les comentaba hace algunos días que la composición, bueno, que la regla de la cadena era una de las reglas más difíciles de aplicar, sin embargo, es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque realmente uno la está aplicando siempre. Es muy común la aplicación de la regla de la cadena. Entonces, mucho cuidado con esa reglita, ¿listo? Mucho cuidado con la regla de la cadena. Hay que estudiarla bien para el parcial, ¿de acuerdo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? ¿Está claro? Entonces, quedaría así. ¿Listo? Vamos a establecer otra derivada. Ejemplo, algo así. Miremos a ver qué podemos derivar. Derivemos x cuadrado e a la x a la 3 por, bueno, más coseno de x logaritmo de x. ¿Listo? De x al cuadrado, de hecho. Vamos a colocarlo. Entonces quedaría así. Esta es nuestra función. Pongámosle f de x. ¿Listo? Vamos a derivar esa función f de x. Ahí pues vamos a tener que aplicar regla de la cadena dos veces. De hecho, parece ser dos veces, pero bueno, vamos a hacer esa derivada. ¿Listo? Entonces, la derivada de f de x, ¿a qué va a ser igual? La derivada de f de x va a ser igual a la derivada de x al cuadrado, e a la x a la 3, ¿cierto? Más la derivada de coseno de x, logaritmo de x al cuadrado. Y quedaría entonces así. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces quedaría expresado así. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Ahora, ¿qué hago? ¿No? Simplemente caer en cuenta de que cada uno de los términos de esta derivada, o cada uno, sí, cada uno de los términos de esta derivada, es decir, este primer término y este segundo término, pues bueno, esos dos términos se tratan de productos, ¿no? De funciones que se están multiplicando. Entonces, hay que trabajarlas como productos de funciones. ¿Qué haría entonces de la siguiente manera? La derivada de x al cuadrado e a la x a la 3 sería entonces la derivada del primero. Voy a hacerlo por aquí. Voy a hacerlo en rojo para que se distinga. Esta que está aquí en rojo es la derivada de la primera función o del primer producto. Y haría entonces así. Voy a colocarlo por aquí. ¿Listo? Entonces quedaría así. La derivada de x al cuadrado por e a la x a la 3 sería entonces la derivada del primero, que es la derivada de x al cuadrado, ¿cierto? Derivada del primero por el segundo sin derivar. ¿Vale? Más el primero sin derivar, x al cuadrado sin derivar, ¿listo?
por la derivada del segundo, la derivada de x, de e a la x al cubo y, por supuesto, derivado. Entonces, esa sería esa primer derivada, ¿listo? Esa sería esa primer derivada. La derivada de x al cuadrado por e a la x a la 3. Y cierro aquí, corchete. Ahora vamos a hacer la segunda parte, que es la derivada de coseno por logaritmo de x al cuadrado. ¿Listo? Lo mismo entonces, hay que hacerla como un producto. Es el producto entre las funciones coseno de x y logaritmo de x al cuadrado. Entonces vamos a hacerlo como eso, como un producto de funciones. Sería entonces así. Voy a hacerlo por aquí en negro. ¿Qué haría entonces? Derivada de un producto, la derivada del primero, la derivada de coseno de x, por el logaritmo sin derivar, por la otra función sin derivar, más la primera función sin derivar, coseno de x sin derivar, por la derivada de la segunda función. La derivada de la segunda función. Y me quedaría entonces de esta forma. ¿Vale? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas, muchachos? ¿Está claro? Bueno, entonces, Claro, profe. listo. Entonces, lo único que me queda es calcular todas las derivadas, ¿vale? Derivada de x al cuadrado, ya sabemos, derivada de x al cuadrado es 2x. ¿Cierto? O sea que ya calculé esta. E a la x a la 3 sin derivar. Entonces, ahí está. No pasa nada con eso. Más, bueno, x al cuadrado sin derivar, no pasa nada con eso. Por derivada de e a la x a la 3. Entonces sería la derivada de x a la 3, pero ahí hay que tener un poquito de cuidado porque esa derivada no es tan sencilla. Resulta que cuando yo quiero derivar e a la x a la 3, tengo que hacer una regla de la cadena. Si yo quiero hacer la derivada de e a la x a la 3, entonces tengo que hacer una regla de la cadena. ¿Por qué? Porque e a la x a la 3 es la composición de dos funciones. Es la composición de la función e a la x con la función x a la 3, ¿vale? Si yo compongo las funciones, si esto para mí es f y esto para mí es g, entonces f compuesto g de x, pues va a ser justamente eso, ¿no? E a la x a la 3. ¿Listo? Entonces yo tengo que hacerlo, pero como una composición de funciones. Mejor dicho, tengo que aplicar regla de la cadena. Por tanto, entonces, aplicando regla de la cadena, la derivada de e a la x a la 3 será. Vamos a ver, hagámosla por acá, miren, hagámosla por aquí, para que quede más fácil, para que se pueda visualizar un poco mejor. E a la x a la 3, yo lo puedo ver como la función f evaluada en g de x. ¿Listo? Miren que sería justamente eso. E a la x a la 3 es como la función f evaluado en la función g de x. Y entonces la derivada de esto, ¿cierto? La derivada de e a la x a la 3 por la regla de la cadena sería la derivada de la función externa evaluada en la función interna sin derivar por la derivada de la función interna. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Significa entonces que sería derivada de la función externa evaluada en la función interna. ¿La función externa cuál es? Es la función e a la x. Esta es la función externa, la función e a la x. La derivada de la función externa es la misma e a la x. La derivada de la función e a la x es la misma e a la x. Aquí lo estamos viendo hace rato. Significa entonces que esto es el mismo e, ¿cierto? La función externa evaluada en la función interna. Evaluada en x a la 3 por la derivada interna, que es la derivada de la función g de x, es decir, la derivada de la función x a la 3, que es 3x a la 2, ¿vale? Así me quedaría entonces esa derivada. Miren, la derivada de la función e a la x a la 3 es el mismo e a la x a la 3 multiplicada por la derivada de la función interna, que es 3x a la 2, ¿vale? Entonces, la coloco acá. La derivada de e a la x a la 3 es, voy a colocarlo acá, es
e a la x a la 3 multiplicada por la derivada interna que es 3x a la 2. ¿Listo? Y quedaría entonces así. Esto que está en el paréntesis negro es la derivada de la función e a la x a la 3. Más, entonces, sigamos con la segunda parte, más la derivada de la función coseno multiplicada por logaritmo de x al cuadrado. La derivada de función coseno sería menos seno de x, ¿vale? Si no sabemos cuál es la derivada de función coseno, la miramos aquí. La derivada de la función coseno es menos seno de x. Por eso es tan importante esta tablita de derivadas. Miren que yo acá rato la estoy utilizando. Miren que yo me fijo mucho en ella y bueno, la voy siguiendo pues ahí y saco todos los resultados de esta partecita, ¿vale? Entonces quedaría así. La derivada de la función coseno sería menos seno por el logaritmo sin derivar, logaritmo de x al cuadrado, más la derivada de coseno. La derivada de coseno es, perdón, coseno sin derivar, ¿cierto? Coseno sin derivar, ahí está, por la derivada del logaritmo de x al cuadrado. ¿Listo? Entonces hay que hacer esa derivada de ahí. Derivada del logaritmo de x al cuadrado. Esa derivada la voy a colocar en rojo. La derivada del logaritmo es 1 sobre x, pero como está evaluado en x al cuadrado, es 1 sobre x cuadrado. Esa es la derivada del logaritmo. Por la derivada interna, que la derivada interna es la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Esa sería la derivada del logaritmo de x al cuadrado. La derivada del logaritmo, es decir, la derivada de la función externa, es 1 sobre, y evaluada en la función interna, x al cuadrado, por la derivada de la función interna, que es la derivada de x al cuadrado, que es 2x. ¿Y ahora qué hago? Simplemente voy simplificando poco a poco, pues, las expresiones que tenemos acá. Entonces, quedaría así. Simplificando, entonces, 2x e a la x a la 3. Ese sería el primer término, pues, simplificado. No hay mayor cambio ahí. No hay ningún cambio ahí, de hecho. Segundo término, x cuadrado que multiplica por e a la 3, x a la 3 multiplicado por 3x cuadrado. Sería entonces x cuadrado por x cuadrado, x a la 4. Imaginaría entonces, aquí hay un 3 más 3x a la 4 por e a la x a la 3. Eso sería el segundo término simplificado. ¿Listo? Aquí está este, aquí está este. Tercer término simplificado sería entonces más por menos menos y sería entonces logaritmo de x cuadrado por seno de x. Seno de x, logaritmo de x cuadrado. Eso sería el tercer término. El último término, observen que en el último término yo puedo cancelar incluso una x de aquí con el cuadrado de aquí. Puedo cancelar la x con el cuadrado. ¿Y qué me queda vivo en el tercer término? Me queda vivo un 2, entonces más 2, coseno de x, sobre x, y ya quedaría ahí. Esa entonces sí sería la derivada de esa función, ¿vale? Sería la derivada de esa función. Y miren entonces que hemos aplicado varias reglas de derivación ahí. Regla del producto, la regla de la cadena, y bueno, así es justamente cuando uno tiene que aprender a derivar. Tiene que aplicar muchas veces algunas propiedades. ¿Listo? Tiene que aprender a aplicar varias veces algunas propiedades. Pregunta, muchachos, dudas. Bueno, incluso hay unas veces que es un poquito más difícil todavía. Hay unas veces en donde nosotros tenemos varias derivadas internas. Miren, por ejemplo, este caso. Supongamos que nosotros tenemos, por ejemplo, la función. Supongamos que nosotros tenemos, por ejemplo, la función, yo qué sé, pongámosle f de x igual a tangente de quién. Entonces, miren, por ejemplo, esto. Si nosotros tenemos f de x igual a tangente de, pongámosle, de seno de x al cuadrado. Pongámosle, por ejemplo, eso. Si tenemos tangente de seno de x al cuadrado,
Pues resulta que nuestra función externa es la función tangente. En nuestras composiciones de funciones, nuestra función externa es la función tangente. Pero la que llamaríamos nosotros función interna, que es la función seno, realmente esa función interna seno, pues tiene otra función que es más interna todavía, que es la función x al cuadrado. O sea que tenemos una función externa, tenemos función interna y tenemos otra función más interna todavía. ¿Listo? Ese pues plantea esa dificultad. Tenemos entonces esa situación. Tenemos función externa, función interna y la segunda función interna. Significa entonces que cuando queremos derivar esta función, pues entonces obviamente tenemos que aplicar regla de la cadena, pero de pronto un par de veces, ¿vale? Quedaría entonces así. La derivada de esta función sería, por la regla de la cadena, derivada de la función externa, es decir, derivada de la función tangente, evaluada en la función interna, seno de x al cuadrado, por la derivada de la función interna, es decir, la derivada de seno de x al cuadrado. ¿Listo? Quedaría entonces así. En un primer paso quedaría entonces así. La derivada de esa función tangente de seno de x al cuadrado sería la derivada de la función externa evaluada en la función interna multiplicada por la derivada de la función interna. Y ahora pues tenemos que ir simplemente resolviendo cada uno de estos casos. Por ejemplo, la derivada de la función externa es la derivada de tangente. La derivada de tangente, si no la sabemos, la miramos en la tablita, pero la derivada de tangente es secante cuadrado. ¿Listo? Aquí está. La derivada de la tangente, aquí le ponen 1 sobre 1 más tangente cuadrado o 1 sobre coseno cuadrado, pues es lo mismo que secante cuadrado, ¿vale? Entonces, derivada de tangente es secante cuadrado. Entonces quedaría así. Secante cuadrado ¿de quién? Evaluado en la función interna. ¿Listo? Pero resulta que lo que yo les decía, vamos a derivar la segunda parte que corresponde a esta derivada de la función interna. Pero lo que yo les decía, justamente en este caso, la función interna tiene a su vez otra función más interna, que es la función x al cuadrado. La función interna sería seno de x y la función más interna sería entonces x al cuadrado. Entonces, derivar seno evaluado en x al cuadrado, tengo que aplicar nuevamente la regla de la cadena. Voy a hacerlo en color rojo. Esto sería entonces así. Aplicar nuevamente la regla de la cadena. Derivada de la función externa evaluada en la función interna por la derivada de la función interna. ¿Y qué haría entonces? De esa forma. Y ahora pues simplemente termino de calcular las derivadas y simplifico. ¿Qué haría entonces así? Secante cuadrado de x, perdón, secante cuadrado de seno de x al cuadrado por derivada de seno, pero derivada de seno la conocemos. Y si no la conocemos, miramos la tablita. La derivada de seno es coseno de x. Entonces, coseno de x al cuadrado, ¿cierto? La derivada de seno es coseno. Entonces, coseno de x al cuadrado. Por la derivada de la función más interna, que es la derivada de x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x. Significa entonces que terminé. Lo único que debo hacer es simplificar, es reescribir esto más bonito, pero pues no es mucho el cambio. Sería así, secante cuadrado de seno de x al cuadrado por coseno de x al cuadrado y ya. Esa sería entonces la derivada. Simplemente este 2x lo pasé acá al principio para que se viera mejor. Secante de x al cuadrado de seno de x al cuadrado, ¿está bien? Por coseno de x al cuadrado, ¿está bien? Por seno, ajá, listo, está bien. Entonces quedaría así, ¿vale? La enseñanza de esto entonces es que cuando tenemos una función, queremos derivarla, entonces puede resultar que nosotros tengamos que aplicar varias veces la regla de la cadena. ¿Listo? En este caso la hemos aplicado 2 veces, pero puede suceder
que haya casos en los que haya que aplicar más veces la regla de la cadena, ¿listo? 2, 3, 4 o hasta más veces, ¿de acuerdo? Hasta ahí, muchachos, preguntas, dudas hasta ahí, inquietudes. Bueno, entonces quedaría así. Vamos a hacer otro ejemplito por acá. Ejemplo. Vamos a colocar otra función. Pongámosle a una función más derivadas internas. Por ejemplo, algo así. Por ejemplo, hagámosla más complicada. Seno de x al cuadrado logaritmo de, pongámosle aquí, logaritmo de, si la colocamos complicadísima, quedaría, por ejemplo, así. ¿Vale? Complicadísima esta función. Entonces tenemos que derivar esta función seno de ¿quién? Seno de x al cuadrado por logaritmo de coseno de x. Complicada esta función, ¿vale? Pero podemos calcular la derivada utilizando la regla de la cadena. ¿Qué hacemos? Pues darnos cuenta cómo está compuesta o cómo pues están interviniendo las funciones en esa expresión de ahí. Lo primero que hay que... Profe, una pregunta. Dime, claro. En el anterior ejercicio, digámoslo, si uno coloca como resultado el que te dio que es por 2x, pero que tú lo pasaste aquí al otro lado, digámoslo, si uno coloca eso, ¿usted está malo o...? Ok, no, no está mal, por supuesto que no. Aquí la que te va a colocar como línea amarilla, como subrayado amarillo, ahí ya estaba la derivada, ¿listo? Esa ya era la derivada, ya está simple, ya está la derivada. Lo que no está es como simplificada, como escrita bonito, digamos, pero ahí ya estaba calculada la derivada. O sea que esa línea amarilla que está ahí ya es correcta. Si me piden calcular la derivada y escribes esa, pues esa ya es correcta, ¿listo? Esa ya es correcta. La siguiente línea que puse, pues simplemente fue para reescribir eso un poquito mejor, pero bueno, no, ya la derivada ya está calculada un paso anterior, ¿listo? Lo mismo acá, lo mismo por acá. Miren que aquí, en esta línea amarilla que estoy colocando aquí, ahí ya estaba la derivada. Eso ya estaba todo el proceso de derivación hecho ahí, ¿listo? ¿Qué es lo que pasaba? Pues que si bien estaba el proceso de derivación hecho, pues no estaba simplificada, está escrita pues de una manera pues bastante no sé cómo decirle a eso, pues, digámosle está fea, digámosle fea, pues simplemente no está simplificada, no está escrito bien, entonces simplemente lo que hacemos es comenzar a simplificar y comenzar a reescribir de una manera mejor la expresión. Pero la línea amarilla ya era la derivada, ¿listo? La línea amarilla ya era la derivada, entonces simplemente tener eso en cuenta, ¿listo? Esta de acá, bueno, creo que me hace falta un paréntesis, 1, 2, aquí me hace falta un paréntesis, ¿listo? Esta función pues es bastante complicada, ¿vale? Tenemos varias derivadas internas. Entonces, función externa, la función seno. Función externa, la función seno. La función interna es la función x al cuadrado por logaritmo de coseno de x. Esa que está ahí es la función interna, la función x al cuadrado por logaritmo de coseno de x. ¿Listo? Lo que pasa es que esa función interna tiene a su vez una función más interna todavía, que es la función coseno de x, ¿vale? Y aparte de eso, que esa función interna que decimos, esta función x cuadrado logaritmo de x, pues es un producto, ¿cierto? O sea que toca aplicarle la regla del producto. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado, es importante, mejor dicho, es vital derivar bien con la regla de la cadena. ¿Listo? Es muy importante eso. Cuando vean cálculo 2, van a utilizar regla de la cadena para todo casi. Entonces es muy importante tener estas cuentas y este concepto claro. Entonces quedaría así. Derivada de esta función, f' de x es igual a derivada de la función externa, la derivada de seno, que es coseno, ¿cierto? Evaluada en la función interna. ¿Cuál es la función interna? Es x cuadrado logaritmo de coseno de x. ¿Listo? Ahí estaría
El primer paso de la derivada sería la derivada de la función externa evaluada en la función interna. Lo multiplico ahora por la derivada de la función interna, que es la derivada del logaritmo de x cuadrado, ¿cierto? Por logaritmo de coseno de x. Y derivada de esto, ¿vale? Ese sería el primer planteamiento de esa derivación de ahí. Entonces sería derivada de la función externa, que es la derivada de seno, que es coseno, evaluada en la función interna, que es esta parte de aquí, ¿cierto? Y todo esto multiplicado por la derivada de la función interna, que es la derivada de x al cuadrado logaritmo de coseno de x. ¿Listo? No hemos terminado de derivar todavía, falta bastante, pero simplemente ya hemos dado un paso en esa dirección. Entonces, sigamos calculando esta derivada. Sería entonces coseno de x al cuadrado logaritmo de x, perdón, logaritmo de coseno de x. ¿Vale? Ese sería el primer paso. Hasta ahí no he hecho ningún cambio. Y ahora sí voy a realizar la derivada de la parte derecha, la derivada de acá. Esta de aquí la voy a hacer. Y sería la derivada de x al cuadrado logaritmo de coseno de x. Eso es un producto. Entonces tengo que derivarlo como un producto. Voy a hacerlo en rojo, ¿vale? Derivada de un producto. Es la derivada del primero, que es la derivada de x al cuadrado, por el segundo sin derivar. ¿Listo? Esa es la primera parte de la derivada de un producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es la derivada del logaritmo de coseno de x. ¿No? Ese sería entonces la derivada de la función interna. ¿De acuerdo? Sería entonces la derivada de x al cuadrado por el logaritmo de coseno de x sin derivar, más x al cuadrado sin derivar por la derivada del logaritmo de coseno de x. ¿Listo? Ya la primera parte no me interesa, no voy a hacer nada más con la primera parte, con la que está en negro, simplemente vuelvo y la paso tal cual. Esto es coseno de x al cuadrado logaritmo de coseno de x. Ahí no he hecho nada, ni voy a hacer nada más. Quedaría entonces así. Y comienzo a calcular las derivadas de acá. Entonces quedaría así. Derivada de x al cuadrado, yo lo tengo, es 2x. Por el logaritmo de coseno de x sin derivar. ¿Listo? Eso sería la primera parte. La segunda parte, más x al cuadrado sin derivar por la derivada de logaritmo de coseno de x. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esa derivada del logaritmo de coseno de x. Voy a hacerla en color azul. Miren cómo quedaría. Derivada del logaritmo de coseno de x sería, sabemos que la derivada del logaritmo es 1 sobre x, ¿cierto? La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. La derivada del logaritmo de coseno sería 1 sobre coseno de x por la derivada interna, que es la derivada de coseno de x derivado. ¿Listo? Así quedaría. Esa sería la primera parte. Repito para que no nos confundamos. Repito para que no nos confundamos. Aquí porque ya me estaba perdiendo también. Entonces, miren, quedó así. Derivada de x al cuadrado, aquí está, 2x. ¿Listo? Por el logaritmo de coseno de x sin derivar. Logaritmo de coseno de x sin derivar. Más x al cuadrado sin derivar, x al cuadrado sin derivar. Y ahora estoy desarrollando la derivada de logaritmo de coseno de x, ¿cierto? Logaritmo de coseno de x tiene como derivada que 1 sobre coseno de x que multiplica, bueno, multiplicado por la derivada de la función interna. La derivada del logaritmo de coseno de x es 1 sobre coseno de x multiplicado por la derivada de la función interna, que es la derivada de la función logaritmo. Entonces quedaría hasta ahí, hasta el momento. Otro paso acá sería entonces coseno. En la primera parte no he hecho nada, ni voy a hacer nada más con la primera parte. Esta la vamos trabajando tal cual.
Y en la segunda parte, entonces, yo tengo aquí 2x que multiplica al logaritmo natural de coseno de x. Ahí no hago nada. Y en la segunda parte sí hago, porque entonces yo calculo la derivada de coseno que me la sé. La derivada de coseno es menos seno. Entonces miren cómo quedaría. ¿Listo? Quedaría entonces así. La derivada de coseno es menos seno, por eso me salió este menos acá. X al cuadrado, pues es x al cuadrado. Coseno en el denominador, coseno en el denominador. Y la derivada de coseno que es menos seno, que ahí está. ¿Listo? Quedó entonces así. Entonces, tal cual les decía hace ratico, ahí, en esa última línea, ya está la derivada. Ahí ya está calculada la derivada. Que si es fácil, que si es difícil, pues es otro cuento, ¿cierto? Pero ahí como tal, ya está el cálculo hecho de la derivada. Nosotros podemos avanzar un pasito más, simplificando, escribiendo mejor la expresión, pero ahí como tal, en esa última línea ya está el cálculo de la derivada, ¿listo? Aquí, ¿qué puedo hacer? Bueno, simplemente voy a simplificar un poquito, quedaría entonces así, coseno de x al cuadrado logaritmo de coseno de x. Y acá me quedaría entonces 2x logaritmo de coseno de x menos, y miren esta sería x al cuadrado, seno sobre coseno es tangente, entonces tangente de x y ya está, simplemente reescribiendo un tris, pues mejor esa expresión, pero ya quedó entonces ahí, ¿vale? Esa ya sería la expresión que buscamos, ¿de acuerdo? ¿Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí? Miren que se está complicando, ¿no? La regla de la cadena no es sencilla, la regla de la cadena requiere que hagamos muchos ejercicios para entender a totalidad cómo es que se trabaja con esta regla de la cadena, ¿vale? Para entender qué es lo que se hace ahí. Incluso, uno muchas veces puede hablar de derivadas de órdenes superior. Algunas veces uno puede necesitar una derivada de orden superior. ¿De qué se trata eso? Pues es sencillo. Miren cómo actúa esa derivada de orden superior. Resulta que nosotros podemos tener una función f, ¿cierto? Una función f, y nosotros a esa función f le calculamos una derivada. Le calculamos la derivada que le pusimos f'. ¿Listo? F', en este caso, de x. Entonces calculamos la primer derivada de esa función f. Pero, ¿qué sucedió con la primera derivada? Pues lo que pasa es que la primera derivada de esa función me da como tal otra función que le pusimos así f'. Eso ya lo habíamos explicado en la clase pasada. Ya habíamos dicho por qué es que eso era otra función y sí, es que efectivamente sale una nueva función que le llamamos f' de x. Y resulta que a esa nueva función f' de x o la derivada de f, uno puede volver otra vez a derivarla. ¿Listo? Uno puede hacer el proceso de derivación otra vez y entonces obtiene pues lo que se llama la segunda derivada. Y lo notamos así. F segunda o F'' representa la segunda derivada. ¿Listo? Representa la segunda derivada. Y de nuevo, esa segunda derivada pues es como tal otra nueva función a la cual podemos otra vez derivar y obtener entonces, por ejemplo, la tercera derivada. Y esto sería entonces la tercera derivada. Y vuelve otra vez lo mismo. Esa tercera función, esa tercera derivada, es una nueva función a la cual podemos derivar otra vez. Entonces, calculamos la derivada de esto y obtenemos la cuarta derivada. ¿Listo? Y miren cómo hago la notación de la cuarta derivada. Miren cómo hago la notación. Coloco la función f, por supuesto, y para indicar de que estoy hablando de una cuarta derivada, coloco el 4
como un superíndice entre comillas, entre paréntesis. Eso me indica que estoy hablando de derivadas. ¿Listo? Significa entonces que es difícil. Bueno, miren que hasta la tercera derivada yo puse el prima, ¿cierto? El prima. Aquí, tercera derivada, prima, prima, prima. Pero en la cuarta ya pues pongo, ya salen como muchas rayitas de esas de prima, entonces pongo el 4 y lo encierro entre paréntesis. Significa entonces que es muy distinto si a ustedes en el parcial, por ejemplo, le sale f a la 4 que f a la 4 así, ¿vale? Es muy distinto, es muy distinto. Aquí, f a la 4 entre paréntesis se refiere a la cuarta derivada de la función f, mientras que f a la 4 así se refiere a la función f elevado a la 4, ¿vale? Esa pues es una cuestión ahí que hay que entender, ¿listo? Y así uno puede continuar con este proceso muchas veces y obtener pues la enésima derivada de la función f. Después de n veces de derivar, pues uno obtiene la enésima derivada de la función f. En este caso, esto sería enésima derivada de la función f. Derivada de la función f, ¿vale? Ejemplos, pues bueno, muy sencillitos. Pueden haber algunos por aquí. Algo, por ejemplo, así. Si nosotros tenemos la función f de x igual a 3x a la 3 más 4x al cuadrado más 5x más 6, por ejemplo, cualquier cosa, no mire mucho qué números puse ahí. Entonces nosotros podemos calcular la primera derivada de esta función. La primera derivada de esta función, f' de x, voy a colocarlo aquí. La primera derivada de esta función, f' de x, va a ser entonces, derivo cada uno de los términos, ¿no? En el primero bajo el 3, sería 3 por 3, 9, x, y le mermo una potencia, me quedaría 9x al cuadrado, en el primer término. En el segundo término, bajo el 2, lo multiplico con el 4, me da 8, y le resto una potencia a la x, me queda x a la 2, pasa a x a la 1. El tercer término, la derivada de 5x es 5, y en el cuarto término, la derivada de 6 es 0. Entonces, la primera derivada me quedaría así. ¿Listo? El 0 pues no lo coloco simplemente porque pues el 0 no aporta nada. Entonces quedaría de esta forma. ¿Listo? Esa sería la primera derivada. Y lo que yo les decía, la primera derivada generó pues una nueva función que es la función 9x cuadrado más 8x más 5. Y yo puedo volver a derivar esta función otra vez y obtengo la segunda derivada. Para la segunda derivada, entonces derivo la función 9x cuadrado más 8x más 5 y me quedaría entonces de esta forma. La derivada de 9x cuadrado, bajo el 2, lo multiplico con el 9, me queda 18x, ¿cierto? Más la derivada de 8x es 8, más la derivada de 5 que es 0. Y entonces obtuve mi segunda derivada que es 18x más 8. Por supuesto que puedo ahora aplicar este proceso, derivar una tercera vez, f tercera de x es la derivada de 18x más 8, y la derivada de 18x es 18, y la derivada de 8 es 0. O sea que la tercera derivada me da simplemente 18. ¿Listo? Y por supuesto que yo puedo continuar este proceso, pero a partir de la cuarta derivada, así o así, a partir de la cuarta derivada, pues me queda la derivada de 18 que es 0. Y a partir de ahí, pues siempre me va a dar 0, ¿no? A partir de ahí siempre me va a dar 0. Si ya la cuarta derivada me dio 0, pues la quinta derivada me quedará la derivada de 0, que otra vez será 0, y así sucesivamente. ¿Listo? Significa entonces que he calculado las derivadas de orden superior a la función, pues, 3x cubo más 4x cuadrado más 5x más 6. He calculado la derivada de orden superior. Incluso con funciones, por ejemplo, como la función seno, ese proceso de derivación vuelve y se repite otra vez. Miren, por ejemplo, la función seno de x, pues entonces uno calcula la primera derivada. La primera derivada de la función seno de x es la derivada de la función seno, que es coseno de x. ¿Listo? Entonces la primera derivada me dio
la función coseno de x. La segunda derivada, cálculo segunda derivada, es la derivada de la función coseno y la derivada de la función coseno es menos seno. La derivada de la función coseno es menos seno. Entonces la segunda derivada es menos seno. Calculo tercer derivada, f tercera de x, es la derivada de menos seno. Nosotros sabemos que la derivada de seno es coseno, pero con el menos me queda menos coseno de x. ¿Listo? Y calculo la cuarta derivada. Y me quedaría, por ejemplo, entonces que f4 de x es la derivada de coseno que es menos seno, ¿cierto? Pero con el menos de acá afuera me queda más. Me queda menos seno de x. La derivada de coseno es menos seno. Y con el menos de afuera me quedaría menos seno de x. O lo que es lo mismo, la cuarta derivada me está dando menos por menos más. O sea que la cuarta derivada me está dando seno de x. ¿Listo? Y lo que se observa es que la función seno, al derivarla 4 veces, vuelvo y obtengo otra vez la función original, la función seno. Arranqué con la función seno, la derivé 4 veces y obtuve otra vez la función seno. O sea que hay un proceso cíclico aquí, ¿vale? Hay un proceso cíclico. Hay un proceso que voy a volver a repetir. Vuelvo y derivo, la quinta derivada va a ser otra vez coseno, la sexta derivada va a ser menos seno, la séptima derivada va a ser menos coseno, la octava derivada va a ser otra vez seno y así sucesivamente, ¿vale? Se va a volver a repetir este proceso de ahí para adelante en todos los números. Pero bueno, calculamos las derivadas de orden superior para nuestro ejercicio. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Dudas, inquietudes? Aquí está. Miren lo que les decía, derivada de orden superior, pues es simplemente derivar varias veces una expresión que tenemos. ¿Listo? Es simplemente ir derivando una expresión que tenemos. Aquí pues hay unos ejemplos de cómo calcular, o bueno, preguntan la derivada de orden superior. Por ejemplo, miren, la derivada de orden 22 de la función coseno, pues entonces ahí dice que hay que calcularla sin hacer las 22 derivadas. Entonces hay que mirar qué forma se puede hacer eso. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Profe, ¿usted me podría repetir cómo hizo con lo de seno? Es que no me perdí en esa parte. Ok, sí. Bueno, lo que pasa es que esa función seno y esa función coseno, pues de hecho son cíclicas el momento de derivar. Quiere decir que la derivada en algún momento se vuelve a repetir y se vuelve a repetir, ¿vale? Simplemente lo que hice fue derivarlas varias veces. Entonces, arranqué con la función seno. Yo tomé como ejemplo la función seno. Y la primera derivada de la función seno, yo sé que la primera derivada de la función seno es coseno. ¿Listo? Si no la sé, pues entonces miro en la tablita de derivadas que tenemos, ¿cierto? Aquí nosotros podemos ver que la primera derivada de la función seno es coseno. ¿Listo? Y entonces obtuve esa otra nueva función, que es la función coseno, función a la cual yo puedo volver otra vez a derivar. Y entonces yo miro, o bueno, calculo la derivada de coseno. Si no sé cuánto es la derivada de coseno, la miro acá. La derivada de coseno es menos seno. Entonces, calculo la derivada de coseno y me queda menos seno. O sea que he calculado la segunda derivada de la función seno y nos dio menos seno, ¿vale? Entonces, esa función sería así. Función original, función seno. Primer derivada, función coseno. Segunda derivada de la función original es menos seno. Entonces ya vamos en el segundo nivel. ¿Listo? Tercer nivel sería la tercera derivada de la función seno. La primera derivada nos dio coseno, la segunda derivada nos dio menos seno. Entonces la tercera derivada es volver a derivar otra vez a esta función menos seno que está aquí. Volvemos a derivarla. ¿Y qué obtenemos? Pues entonces la derivada de seno es coseno, ¿cierto? La derivada de seno es coseno. Y con el menos, pues menos acá, menos coseno. O sea que he calculado otra vez la tercera derivada de la función seno original. Significa entonces que la tercera derivada nos dio
una nueva función como tal, nos dio una nueva función. ¿Qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, derivarla otra vez, ¿listo? Y calculamos la derivada de menos coseno. Pero nosotros tenemos el conocimiento de que la derivada de coseno es menos seno. Entonces, la derivada de coseno es menos seno. Este está aquí. ¿Listo? La derivada de coseno es menos seno. Y este menos que está aquí fue el que pasó aquí. Simplemente lo simplifiqué, menos por menos más, y me quedó seno. Significa entonces que cuando calculé la cuarta derivada de la función seno, volví y obtuve otra vez la función seno. Volví a la función original. ¿Listo? Significa entonces que si calculo la quinta derivada, pues vuelve y me da lo que está aquí. Si calculo la sexta derivada, vuelve y me da lo que está aquí. La séptima derivada vuelve y me da lo que está aquí. Y la octava derivada vuelve y me da otra vez seno. Y así sucesivamente hay un proceso cíclico en estas derivadas. Siempre se va a ir repitiendo esa partecita de ahí. ¿Listo? Pero eso es para la función seno y la función coseno. Una función común y corriente, normalita, tal cual como las que hemos tratado aquí, pues no va a tener esa propiedad de volverse a repetir. Miren, por ejemplo, en el caso anterior. En el caso anterior nosotros arrancamos con esta función cúbica, ¿vale? Arrancamos con esta función cúbica. Calculamos la primera derivada, nos dio 9x cuadrado más 8x más 5. Calculamos la segunda derivada, bueno, la primera derivada ya nos dio un grado menor que la original, la segunda derivada nos dio 18x más 8, la tercera derivada nos dio 18 y en la cuarta derivada nos dio 0. Significa que la quinta derivada nos va a dar 0 otra vez porque la derivada de 0 es 0 y de ahí para adelante cualquier derivada más que calculemos nos sigue dando 0. Ya la primera nos dio 0, de ahí para adelante pues siempre nos va a dar 0, ¿vale? Entonces, esos son dos ejemplitos de derivadas de órdenes superiores. Uno cuando habla de derivadas de orden superior, pues está hablando exactamente de eso, de la segunda derivada, de la tercera derivada, de la cuarta derivada, y así el número de derivadas que necesite. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Inquietudes? Profe, una pregunta Ujú, pues como has visto, los resultados dan largos, ¿no? Grandes. ujú. Entonces, usted nos podrá explicar, o en la otra clase si fue, cómo uno diligenciarlo en el parcial, o sea, cuando es pregunta abierta que usted nos hace. Claro, claro. Bueno, sí, por supuesto lo que tú dices es totalmente cierto, ¿no? Este segundo parcial va a estar orientado, eh, va a estar con el foco puesto en derivación. ¿Listo? Eso es lo que yo quiero ver en este segundo parcial. Pero más que ver el resultado, más que ver el resultado del proceso de derivación que ustedes van a hacer, yo quiero ver es el proceso como tal. Quiere decir que este segundo parcial sí va a tener componente escrito. ¿Listo? Una vez se los adelanto, este segundo parcial sí va a tener un componente escrito. Por tanto, entonces, eh, de pronto no tengan que ingresar nada en la casilla que tú me estás diciendo, no tengan que ingresar nada ahí, sino que lo que sí voy a colocar es que suban la foto o suban el PDF con el proceso de derivación que están haciendo. Todo este proceso que aquí hemos hecho paso por paso en todos estos ejemplos que hemos hecho, miren, todo este proceso es el que quiero ver para este segundo parcial. ¿Listo? Todo este proceso que hemos hecho por acá. Por supuesto que si uno se pone a detallar, pues hay calculadoras, hasta calculadoras que calculan las derivadas, entonces no tendría ningún sentido que yo les ponga en el parcial, calculen esta derivada y seleccionenla, porque pues igual se puede colocar en una calculadora y ya no pasa nada, ¿vale? Pero sí quiero ver el proceso que hacen. Para mí es importante que ustedes desarrollen este proceso bien, porque las materias que vienen de aquí en adelante dependen de que ustedes hagan bien ese proceso de derivación, de que ustedes aprendan a derivar bien, ¿listo? De que ustedes desarrollen bien ese proceso de derivación y bueno, ahí va a estar el segundo parcial, va a ser en ese estilo. Vamos a ver ahora sí el componente escrito que cada uno tiene para esta parte, ¿vale? Ese va a ser entonces la manera de desarrollar eso. ¿Listo?
Bueno, muchachos. Ah, bueno, les iba a comentar una cosa. Para terminar, nos quedan 2 minuticos. Para terminar, hay un truquito que se los voy a enseñar de una vez, ¿vale? Hay un truquito que, si bien es cierto, uno lo puede desarrollar eh, para, para después de ver derivación implícita, pero vamos a verlo de una vez que nos puede servir para el parcial. De pronto sacan algunas derivadas más fáciles por ahí. Se conoce como la derivada logarítmica o, sí, algunas veces le dicen así, derivada logarítmica, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer para este truquito? Pues hay que primero recordar las propiedades del logaritmo. ¿Listo? Por si de pronto nos hemos olvidado las propiedades del logaritmo. Entonces vamos a recordarlas. El logaritmo tiene propiedades bastante interesantes. Por ejemplo, el logaritmo de a elevado a la b, por ejemplo, baja esa potencia b. El logaritmo baja potencias. La potencia aquí solamente está afectando a la a, ¿cierto? A lo que está dentro del logaritmo. En ese caso, el logaritmo baja potencia y me quedaría así. B por logaritmo de a. ¿Listo? Una propiedad interesantísima del logaritmo. Que baje potencias, eso no se ve más que en el logaritmo. ¿Listo? Otra propiedad del logaritmo. El logaritmo de un producto se convierte en suma de logaritmos. Otra propiedad interesantísima del logaritmo. El logaritmo de un producto se convierte en suma de logaritmos. Y el logaritmo de una división se convierte en resta de logaritmos. Logaritmo de A menos logaritmo de B. ¿Listo? Esas propiedades del logaritmo importantes hay que sabérselas, hay que tenerlas en cuenta y las vamos a utilizar ahorita para el truquito que les digo, ¿vale? Entonces, ese truquito que les digo sirve cuando nosotros tenemos tenemos muchos productos y divisiones en nuestra expresión o en nuestra función, en la función que queremos derivar. Si nosotros tenemos muchas expresiones como productos y divisiones, pues entonces tenemos que aplicar esta técnica o este truquito que vamos a hacer ahorita, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si nos dan la función, miren por ejemplo esta función f de x igual a, voy a colocar por ejemplo cualquiera, no sé, la primera que se me ocurre, x más 1, x más 3, x menos 5, sobre x menos 2, x menos 4, por ejemplo, x más 7, cualquier número, la verdad, lo primero que se me ocurre, no hay ningún problema con eso, ¿listo? Entonces, si tenemos que hacer, por ejemplo, la derivada de esa función, pues resulta y acontece que va a ser muy difícil con las técnicas que tenemos hasta el momento. No es que no se pueda hacer, se puede hacer, sí, sino que es bastante engorroso. Sale un proceso muy largo, ¿vale? No es por la dificultad, no es porque no se pueda hacer, simplemente porque es bastante dispendioso y por tanto, pues, este truquito que vamos a hacer facilita bastante la situación, ¿vale? ¿En qué consiste el truco? Pues el truco consiste en algo muy sencillo. Simplemente ustedes llamen y a todo eso. Llamen y igual a x más 1, x más 3, x menos 5, sobre x menos 2, x menos 4, x más 7. ¿Listo? Llamen y a todo eso. Y el siguiente paso, antes de hacer la derivada, antes de desarrollar la derivada, el siguiente paso es sacar logaritmo a ambos lados. Saquen logaritmo a ambos lados. En el lado izquierdo me quedaría logaritmo de y en el lado derecho me quedaría entonces logaritmo de todo esto. X más 1, x más 3, x menos 5, sobre x menos 2, x menos 4, x más 7. ¿Listo? Sacamos logaritmo a ambos lados. ¿Para qué sacamos logaritmo? Pues para aplicar justamente estas propiedades que estábamos viendo acá. Nosotros comenzamos a aplicar estas propiedades. Por ejemplo, el logaritmo de una división es la resta de los logaritmos, ¿cierto? Entonces comienzo a aplicar esas propiedades. En el lado izquierdo obtengo logaritmo de y, ese no va a cambiar por lo pronto.
Pero en el lado derecho sí comienzo a aplicar propiedades. Logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. O sea que esto sería logaritmo de x más 1, x más 3, x menos 5, menos logaritmo de x menos 2, x menos 4, x más 7. Logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. Aplicamos esa propiedad ahí. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Pues aplico la otra propiedad. Logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Entonces, aplico esa propiedad aquí. Me quedaría entonces en el lado izquierdo intacto, no he hecho nada en el lado izquierdo. Y en el lado derecho, logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Entonces sería el logaritmo de x más 1 más logaritmo de x más 3 más logaritmo de x menos 5, ¿vale? Menos, y abro paréntesis simplemente para colocar la suma de esos logaritmos que va a tener acá adentro, pero van a quedar precedidos por ese signo menos, ¿vale? Eso es lo importante ahí. Van a estar precedidos por ese signo menos. Sería el logaritmo de x menos 2 más logaritmo de x menos 4 más logaritmo de x más 7. ¿Listo? Y quedó así. Finalmente, quito paréntesis de este grande de acá, quito ese paréntesis grande y me quedaría entonces así. Logaritmo de y es igual al logaritmo de x más 1 más logaritmo de x más 3 más logaritmo de x menos 5. Parece que fuese largo el proceso, pero créanme que no es nada largo comparado con hacer esa derivada sin este truco del logaritmo. ¿Listo? X menos 2 menos logaritmo de x menos 4. Miren que el menos precede al paréntesis, entonces afecta a todo el paréntesis, ¿no? Le cambia de signo a todo el paréntesis. Por eso es que coloqué menos, 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 porque es el menos que precede al paréntesis, pues cambia de signo todo lo que está adentro. ¿Listo? Ahora sí, una vez aplicamos estas propiedades del logaritmo, entonces lo único que queda es derivar. Ahora sí, derivamos. Entonces, en el lado izquierdo derivo el logaritmo de y. Y miren muy bien cómo se va a derivar eso. ¿Listo? Miren muy bien porque como les digo, como esto no hemos hecho derivada implícita todavía, pero miren muy bien cómo queda la derivada del logaritmo de y. Lo que pasa es que la derivada del logaritmo de y, pues y depende de x, ¿vale? Y depende de x. Y es una función, pongámosle así, y depende de x, ¿vale? Entonces yo puedo derivar a ese y, a ese logaritmo de y que está ahí. Y miren cómo va a quedar esa derivada del logaritmo de y que está ahí. Quedaría entonces así, miren. Quedaría logaritmo de y. La derivada del logaritmo es 1 sobre y por la derivada interna que es y', ¿vale? Esa sería la derivada del logaritmo de y en este aspecto. La derivada del logaritmo es 1 sobre y por la derivada interna que es y'. Ahí estoy aplicando regla de la cadena de hecho. Regla de la cadena. Es la derivada de la función externa, que es la derivada del logaritmo, evaluada en la función interna, que es y, por la derivada de la función interna, que es y'. Entonces, eso es una regla de la cadena. Igual a derivada del logaritmo de x más 1 es 1 sobre x más 1 por la derivada interna, que es la derivada de x, que es 1, más derivada del logaritmo de x más 3 es 1 sobre x más 3 por la derivada de la función interna que es x más 3, que es 1. Simplemente estas derivadas internas siempre son 1 aquí en este caso, por 1, ¿cierto? Derivada de la función menos la derivada de la función x, el logaritmo de x menos 2 es 1 sobre x menos 2 por la derivada de la función interna que es 1, menos la derivada de x menos, logaritmo de x menos 4 es 1 sobre x menos 4 por la derivada interna que es 1, menos la derivada del logaritmo de x menos 7 es 1x más 7, ¿cierto? Por la derivada interna que es 1. Voy a hacer anotación aquí, ¿listo? Ese y' y estos unos que están aquí los he puesto porque esos corresponden a derivadas internas. Derivadas internas, ¿listo? Internas. Esto corresponde a derivadas internas. Todo eso que está ahí en verde corresponde a derivadas internas, ¿de acuerdo? Por eso lo puse ahí.
Finalmente, entonces, ¿cómo queda? Finalmente, entonces, quedaría así. Miren bien cómo quedaría. Sería 1 sobre y por y' es igual a 1 sobre x más 1 más 1 sobre x más 3 más 1 sobre x menos 5 menos 1 sobre x menos 2 menos 1 sobre x menos 4 menos 1 sobre x más 7. ¿Listo? ¿Y ahora qué hago para terminar? Lo que hago para terminar es esta y que está dividiendo, la paso a multiplicar al otro lado. Esa y que está dividiendo, la paso a multiplicar. Entonces me quedaría así. Todo esto multiplicado por y, ¿vale? Todo eso multiplicado por y. Y entonces, ¿esto aquí me da igual? Y' va a ser entonces igual a ¿qué? Va a ser igual entonces a 1 sobre x más 1 más 1 sobre x más 3 más 1 sobre x menos 5 más, menos 1 sobre x menos 2 menos 1 sobre x menos 4 menos 1 sobre x más 7 multiplicado por y, multiplicado por y. Pero ¿quién es y? Y lo tengo desde acá del origen, y lo tengo desde acá arriba. Y es x más 1 por x más 3 por x menos 5, x más 1 por x más 3 por x menos 5 sobre x menos 2, x menos 4, x más 7. Y ahí ya queda calculada esa derivada, porque ya calculé y', ya tengo y' aquí. Y' es igual a toda esta expresión, ¿vale? Entonces, miren lo que pasó. Repito, este truco solo sirve para cuando tengo expresiones así, puras multiplicaciones o divisiones, ¿vale? Solo sirve cuando tengo expresiones así, porque mi objetivo es aplicar las propiedades del logaritmo. ¿Qué hago entonces? Pues bueno, en este caso coloco y igual a toda esa expresión y aplico logaritmo a ambos lados. Logaritmo en el lado izquierdo, logaritmo en el lado derecho. Pero en el lado derecho comienzo a aplicar propiedades del logaritmo. Comienzo a aplicar propiedades del logaritmo. Tan, 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 tan. Aquí hice todo el detalle, por supuesto. Y llego entonces a que el logaritmo de y es igual a toda esta suma o resta de logaritmos distintos. Ahí ya apliqué, en esa línea azul, ya apliqué todas las propiedades del logaritmo. Ahí ya están aplicadas absolutamente todas las propiedades y bueno, está simplificado de esa manera. ¿Qué hago ahora? Derivar. ¿Listo? Derivar. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de y? Pues la derivada del logaritmo de y es la derivada del logaritmo que es 1 sobre, evaluado en la función interna, que es 1 sobre y, por la derivada de la función interna, que es y', igual a, y comienzo a derivar todos los términos de la derecha, pero es que derivar logaritmo de x más 1 es muy fácil. Logaritmo de x más 1 es 1 sobre x más 1 por la derivada interna, si es que la hay, pero en este caso no la había, era simplemente 1, las puse para que las vieran simplemente, pero entonces me quedó 1 sobre x más 1, 1 sobre x más 3, 1 sobre x menos 5, y bueno, finalmente el y que está dividiendo acá lo paso a multiplicar y lo reemplazo. Este ejercicio que nos tomó aquí en esta clase 12 minutos, porque lo explicamos paso por paso, este ejercicio que nos tocó hacer aquí en esta clase que nos tomó 12 minutos, si lo hacemos por la vía tradicional, es decir, si lo hacemos utilizando las propiedades del cociente, ¿cierto? Si lo hacemos utilizando propiedades del cociente, propiedades del producto, nos podría haber tomado una hora o tal vez más. Es muy complicada la función, ¿vale? Es muy complicado. O sea que uno, aprendiendo ese truco, le pueden salir varias derivadas facilito y rapidito. ¿Listo? No hay que hacer mucho, ¿de acuerdo? ¿Preguntas, muchachos, hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes? Bueno, entonces, si no hay preguntas, pues ya nos veríamos. El próximo miércoles hacemos nuestra clase taller. Por supuesto, traigan sus preguntas, traigan sus dudas. No se olviden, muchachos, el
el taller principal, los ejercicios que ustedes deben trabajar para el parcial, de donde sale el parcial, son los ejercicios del texto guía, ¿vale? Si ustedes hacen los ejercicios del texto guía, créanme que les va a ir muy bien en el parcial, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los ejercicios que hay que hacer. Listo, muchachos, entonces se cuidan, que pasen un buen fin de semana, estudien para el parcial y ya nos veremos entonces el próximo miércoles, ¿de acuerdo? Hasta luego, muchachos, que estén muy bien. Hasta luego, profe, muchas Hasta gracias. luego, profe, Hasta gracias. luego, profe. Que la pasen muy bien, que Hasta luego, profe, gracias. Chao, muchachos.